Bien, ahora vamos a ver el campo de los números reales y vamos a ver sus propiedades. Vamos a ver las propiedades de los números naturales. Vamos a definir tres números, A, B y C, que pertenecen al conjunto de los números naturales. Nosotros ya habíamos definido cuál era el conjunto de los números naturales, ¿te acuerdas? Muy bien. Tenemos la propiedad de cerradura, tanto para la suma como para el producto. La propiedad de cerradura me dice que si yo tengo dos números, por ejemplo, el número 1 más el número 2, ¿cuánto me da 1 más 2, muchachos? 3. ¿Y 3 pertenece a los naturales? Sí. Entonces, como el 1 y el 2 pertenecen a los naturales y su resultado también pertenece a los naturales, entonces la propiedad se llama de cerradura, es cerrado. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con el producto. Si yo vuelvo a definir el número 1 para A y el número 2 para B, que pertenecen al conjunto de los números naturales, su producto también va a ser cerrado y pues me va a dar 2. ¿Sí se entiende, muchachos? Muy bien. La propiedad conmutativa en la suma la tenemos para la suma y el producto. Me dice que lo mismo da 1 más 2 que 2 más 1. ¿Se entiende? Sería la propiedad conmutativa, y en el producto sería 1 por 2 es lo mismo que 2 por 1. Aquí te acuerdas que decíamos que el orden de los factores no altera el producto, y aquí en la conmutativa, en la suma, sería el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Se entiende? Muy bien. En la asociativa, pues para la suma tendríamos un valor A más el valor de B más C. O sea, si yo le doy números, por ejemplo aquí que sea el 1, aquí el 2 y el 3, primero tendríamos que hacer lo que está dentro del paréntesis. Serían 2 más 3 más 1, 6. Que lo mismo sería para nosotros 1 más 2, ¿cuánto te da? 3 más 3, ¿dio lo mismo? Entonces se cumple. Lo mismo sería para el producto, ¿se entiende? Los números que tú estés dando en A, B y C tienen que pertenecer al conjunto de los números ¿qué? Naturales. ¿Se entiende mucho? Muy bien. Luego la distributiva, pues simplemente tenemos un número A que multiplica a B más C. Se multiplica A por B, me da AB, más A por C, AC. ¿Se entiende? La existencia del elemento idéntico o neutro para la suma no existe, porque no hay un cero. ¿Sí? En el producto sí, decimos, esta E al revés significa existe. Existe un 1 que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que, este símbolo significa tal que. Entonces, tal que 1 por A es igual a A. Y sí, ya lo sabíamos, cualquier cantidad multiplicada por 1, excepto el 0, obviamente porque estamos en los naturales, pues me da el mismo número, en este caso A. ¿Se entiende mucho? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas que tengan? La propiedad de cancelación, pues me dice, para la suma, yo tengo A más C es igual a B más C. Esto implica que A va a ser igual que B. Pues sí, porque si yo tengo... A ver, lo voy a hacer aquí abajito. Si yo tengo A más C es igual a B más C. Entonces, esta C, ¿qué signo tiene, muchachos? ¿Cómo la paso al segundo miembro de la igualdad? Entonces me daría B más C menos C. ¿Y cuánto es más C menos C, muchachos? Entonces me queda A es igual que B. ¿Se entendió? Y la propiedad de cancelación en el producto, pues tendríamos nosotros A por C es igual a B por C. Esta C se está multiplicando con la A. ¿Cómo la paso al segundo miembro de la igualdad? Dividiendo. Así que entonces entre C, ¿cuánto me queda? 1. No. ¿Qué pasó? 5 entre 5. 3 entre 3. 1 millón entre 1 millón. Raíz de 2 entre raíz de 2. Centímetros entre centímetros. Muy bien. C entre C. Muy bien. Entonces me quedaría B. Entonces A es igual que B.
Entonces la propiedad de cancelación para la suma es una resta, me da 0. Y la propiedad de cancelación para el producto me da la unidad. Por eso me queda A es igual que B. ¿Se entendió para todos? ¿Dudas? Muy bien. Ahora tenemos las propiedades de los números enteros. Se definen igual tres números, A, B y C, pero ahora deben de pertenecer al conjunto de los números enteros. Tú ya sabes también cuáles son el conjunto de los números enteros, ya sabes cuáles son esos números, los vimos. Se vuelven a definir las mismas propiedades, repito, pero ahora para los enteros. ¿Cuál es la que cambia de los naturales respecto de los enteros, muchachos? ¿Qué es lo que tenemos nuevo? Por ejemplo, la distributiva, observamos que en los naturales nada más era para la suma y ahora la tenemos para las dos, suma y producto. ¿Se entiende? Es la misma. Ya no existía el elemento idéntico, el elemento neutro para la suma. Sí existía el elemento idéntico para el producto, porque el 1 sí existe para los naturales. Entonces acá en el producto sí existe la existencia del elemento idéntico, pero el neutro no existía para los naturales, mientras que para los enteros sí, porque el 0 es un número entero. O sea, aquí diría, existe un 0 que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que A más 0 es igual a A. Pues sí, si tú haces 5 más 0, son 5, ¿se entiende? Si tú haces menos 3 más 0, pues te da menos 3. ¿Se entendió para todo? Luego tenemos la existencia del elemento inverso, que no existe para el producto, pero sí para la suma. Dice, si existe una, existe un menos A, que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que A más menos A me da 0. Pues sí, nosotros lo sabíamos. Si teníamos más 5 menos 5, 0. Si tenemos más 3 menos 3, pues me da 0. Es la existencia del inverso. Si hay un más 5, hay un menos 5. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, muchachos? Muy bien. Y la propiedad de cancelación es igual de la misma manera que para los naturales, solamente que ya también ya manejamos números enteros. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Luego pasamos entonces a la tabla de los números racionales. Aquí quise cambiar un poquito la nomenclatura y en vez de manejar A, B y C, ahora propongo otros números que les quiero llamar X, Y y Z. Entonces proponemos y decimos, se definen números o se proponen números X, Y y Z que pertenecen al conjunto de los números racionales. Tú también ya sabes cuál es el conjunto de los números racionales. Tenemos las mismas propiedades y a diferencia de los enteros, aquí sí tenemos la existencia del inverso para el producto. Si te das cuenta, en cada una de las tablas se va completando. ¿Se entiende? Se van completando los números. En unas tablas no existían, pero en otras sí. Entonces las racionales es la más completa hasta ahorita. Entonces, ¿qué dice aquí? Si en la de existencia del inverso, si X es diferente de 0, existe un X a la menos 1 que pertenece al conjunto de los números racionales, tal que X por X a la menos 1 es igual a 1. Y sí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo X por X a la menos 1, pues lo puedo escribir como X que multiplica esta X a la menos 1, la puedo reescribir como X a la 1, pero abajo de esta X hay un 1, entonces multiplicando X por 1 me da X, y 1 por X me da X, y X entre X, muchachos, 1, efectivamente. Entonces quiere decir que X por X a la menos 1 me va a dar la unidad. ¿Se entendió para todos, muchachos? La de cancelación es exactamente la misma, ¿no?, que la de los naturales, solamente que aquí manejamos entonces números racionales, que es el cociente de dos números, ¿te acuerdas? Muy bien, con la condición de que el denominador no sea 0, ¿sí te acuerdas? Muy bien. Y ya tendríamos que ver la tabla del conjunto de los números reales
propondríamos igual tres números, no sé, A, B y C, o X, Y, Z, como tú quieras, que pertenezcan al conjunto de los números reales y vendrían siendo igual todas las propiedades que el conjunto de los números racionales, solo que ahora estamos manejando números reales y los números reales ya son todos, tanto inclusive también el conjunto de los números irracionales. No vimos al conjunto de los números irracionales porque sale del alcance de este curso, o sea, en las propiedades, en la tabla, ¿se entiende? Sí los vimos ahí en la clasificación numérica de conjuntos, al conjunto de los números irracionales, como te acuerdas, pero en las tablas es un poquito laborioso explicarlo, por eso les digo que lo tomamos fuera. Entonces el conjunto de los números reales es lo mismo que los racionales, solamente que manejamos números reales, o sea, ya cualquier número. ¿Se entiende para todo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos?